8 de la mañana y 24 minutos. Estamos en comunicación con Martín Becerra. Él es doctor en Ciencias de la Información, profesor e investigador del CONICET, para charlar un poco del tema de la censura previa en el caso de los audios de Karina Milei. ¿Qué tal, Martín? Fernando Amato, Demián Verduga, Lorena Álvarez te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, yo ya lo catalogué como censura previa, pero bueno, me gustaría conocer tu opinión sobre todo este tema de los audios, en principio los de Karina Milei, porque lo que está en discusión es eso en principio, entiendo. Sí, mirá, sí, coincido, es un caso típico de censura previa, incluso en la medida cautelar de este juez que está también acusado por abuso sexual, queda clarísimo. Él dice que al ponderar el derecho a la intimidad y al honor de Karina Milei y la cuestión del interés público, para mí evidente, que tiene la difusión de audios de una alta funcionaria del Poder Ejecutivo, bueno, él toma la decisión de limitar, o mejor dicho, prohibir la difusión de esos audios, y eso es un caso de manual, de censura previa. Sí, porque aparte él no escuchó el audio, entonces ¿cómo sabe que afecta el honor de Karina Milei? Efectivamente, no escuchó el audio, no tiene la prueba de dónde fue grabado, o sea, quiero decir, hay un montón de suposiciones claro en la decisión del juez, pero esto se inscribe, como vos bien sabés, porque además hay un pedido del gobierno de allanamiento, o sea, se inscribe en una ofensiva muy autoritaria, que incluye la censura previa, muy torpe además, que por lo menos desde el punto de vista constitucional, o sea, la Constitución nuestra tiene muchos artículos que pueden ser algo interpretables. Claro. El de la censura previa no es interpretable, o sea, y además hay leyes específicas que en su momento, cuando fueron sancionadas, a mí me parecían que sobreabundaban, ¿viste? Porque, digo, pero si la Constitución es tan clara, ¿por qué en 2005 el Congreso sancionó una ley que dice que la libertad de expresión plena se aplica también a Internet, que es una ley vigente? Sí. Bueno, a mí me parecía, digo, ¿es necesario? Evidentemente sí, evidentemente hoy es necesario tener no solo la Constitución, sino también leyes específicas que repiten lo que dice la Constitución, simplemente para voltear, seguramente esta medida va a ser apelada, esta medida cautelar, pero además, como te decía, me parece una medida muy torpe porque tiene un efecto boomerang, evidente. Sí, claro. Crea más interés. Estamos todos hablando de esto. Claro, qué sé yo, si yo no me dedicara a estos temas, digo, capaz que a mí el audio de esa, o sea, tengo posición tomada, no me agrega ni... Pero no, claro, ahora quiero escuchar todo. Claro. Y eso le va a pasar incluso a gente que es simpatizante o que ha votado el gobierno. De hecho, muchos de los constitucionalistas que ahora están apareciendo preocupados por la libertad de expresión, sí, son gente que en general opina a favor del gobierno en casi todos los temas. Sí, es verdad. Así que, bueno, aparte, me parece que... se usó la libertad de expresión para insultar a Ian Moche, por ejemplo, claro, y ahora no hay libertad de expresión. Claro, entonces el presidente tiene libertad de expresión para atacar a los periodistas cotidianamente, para agredir a un niño que es discapacitado, abusa desde todo punto de vista del poder que le da a conducir el Estado, también para hostigar a determinados políticos y dirigentes sociales. Y resulta que no vale ese mismo amplio criterio cuando los que meten la pata, en este caso, son él, o mejor dicho, su hermana y parte del elenco gubernamental. Sí. Así que, por eso te digo, me parece que es una medida, por otro lado también es torpe, ¿viste? Porque el ENACOM, al que el juez le ordena, en fin, prohibir la difusión de estos audios, sí, primero que no tiene facultades, no tiene ni las facultades ni las potestades legales, porque es la autoridad de aplicación de la mutilada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el ENACOM. Entonces, claro, su ámbito de aplicación es la radio y la televisión clásicas, no un canal de streaming. Claro. Eso por un lado, o no las redes, o sea, no Twitter, no TikTok. Y por otro lado, el ENACOM tampoco tiene
operativamente los instrumentos para cumplir. O sea, ¿qué va a prohibir? Por ejemplo, vos te abrís una cuenta en una red, en RedTit, en cualquier otro lugar. Bueno, no tiene ninguna capacidad operativa como para impedir que circule o se viralicen los audios que ya deben estar siendo virales en la medida. De hecho, la experiencia esta es muy interesante del periodista uruguayo que está por difundirlos allá, ¿no? Sí. Yo pensaba en eso, ¿no? Más allá de este caso en particular. El concepto censura me parece que quedó obsoleto con las tecnologías y con todo. O sea, es imposible censurar algo, me parece, hoy en día. No sé vos cómo lo ves eso. Sí, o sea, por eso es muy difícil censurar algo. Creo que, a menos que Mark Zuckerberg, Elon Musk, es decir, los dueños de las grandes plataformas digitales, decidan censurar, y esto ocurre, o sea, cuando deciden censurar, censuran en grande, pero a menos que tengas una coordinación planetaria con las grandes tecnológicas de Estados Unidos y ahora también de China, porque TikTok es una vía alternativa, bueno, me parece muy difícil que un juez argentino en un país llamado Argentina piense alguien que puede evitar que haya contenidos que circulen en toda la Internet. Claro, uno obviamente no es ingenuo, la manipulación, la comercialización, sabemos. Ese viejo sueño de que Internet es libre, sabemos todos que no. Ahora, pero que algo se pueda mantener oculto mucho tiempo. Es muy difícil. Sí, ¿no? Es como... sí, de hecho yo creo que hoy por hoy las tácticas más eficaces de censura son las de censura sutil, vamos a decir, ¿no? Que tiene que ver con... que además el gobierno lo ha hecho, el mileísmo lo ha hecho y lo hacen fuerzas de distintos andariveles políticos en distintos lugares del mundo, que es como inundar, ¿no? Inundar las redes con otros temas, o sea, tratar de cambiar el tema de conversación, pero no prohibir. Claro, eso. Bueno, ayer estaba mirando el programa de Jorge Riel, hizo 5 puntos de rating, o sea, batió todos sus propios récords. Hoy, otra vez, seguramente. O sea, es como de una torpeza que no tiene... Muchos ayer recordaban el caso de la jueza Barudía. ¿Tiene alguna comparación? ¿Se puede comparar? Mira, sí, quiero decir, tiene que ver, pienso, un punto de comparación en el sentido de la torpeza del Poder Judicial, que además queda ante la sociedad como un poder medieval. Ahora, en aquel momento sí era más eficaz, porque efectivamente la jueza que la intervenía y descubría, en fin, prohibía un contenido televisivo y ese contenido en televisión no se pudo dar, y lo que ocurrió fue una reacción corporativa no lo digo con prejuicio, al contrario, quiero decir, de todo el ámbito periodístico, artístico, que se solidarizó con Tato Bores. Bueno, bien, ese me parece un lindo ejemplo, que además está muy instalado como una reacción de los periodistas, de los trabajadores, de los artistas, frente a la censura, y me parece loable. Ahora, en aquel ecosistema, como decíamos recién vos y yo, había condiciones fácticas como para proceder a censurar por parte del poder político, o judicial en este caso, era político y judicial, y lograban su cometido a pesar de la reacción social negativa que concitaban. Hoy no. Hola Martín, Demián Verduga, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar, hay 2 denuncias. Una es la que provocó este amparo que estabas describiendo, y la otra es la de Patricia Bullrich, ya en la Justicia Federal, con una teoría conspirativa tipo novela de John le Carré, digamos, bastante compleja. ¿Cómo ves esa otra denuncia? Mira, esa otra denuncia me parece más peligrosa políticamente, igualmente peligrosa políticamente. Es evidente que también se trata de una reacción, vamos a decir, en donde la ministra Bullrich lo que quiere es matar al mensajero, ¿no? O sea, trata de criminalizar una investigación periodística. En ese sentido me parece que no es algo novedoso, lamentablemente no es novedoso, pero sí
es muy peligroso, porque más allá de que sea totalmente tirada de los pelos y es una evidente excusa para desviar la atención del contenido de la denuncia de corrupción, bueno, es una denuncia penal, o sea que dependiendo qué juez y qué trámite tenga la causa judicial, y sabemos que es muy manipulable el sistema del Poder Judicial en la Argentina, bueno, podría llegar a tener consecuencias. Hasta ahora todas las denuncias de infiltración extranjera que ha hecho Bullrich, que ha hecho muchas en este sentido, Sí. siempre todas, el 100% fueron falsas, ¿no? O sea, quiero decir, hasta ahora siempre Me acuerdo se comprobó que era mentira. Me acuerdo unos chinos que eran profesores de ping-pong. Claro, y detuvo gente durante 20, 30 días, un chileno, o sea, quiero decir, Sí. son fruto de operaciones que si ella no fuera ministra uno podría decir, bueno, es un delirio paranoico, Sí. pero en este caso no, porque efectivamente tiene poder político y tiene, bueno, una influencia en el Poder Judicial, así que yo no me lo tomaría tan en solfa en el sentido de que puede tener consecuencias, más allá de que sea, como digo, delirante. Sí, y más allá de este caso particular, ¿cómo ves la situación del periodismo actual, o sea, de la relación con el gobierno, de la posibilidad de la libertad de expresión? ¿Cómo lo ves en general? Mira, la relación el periodismo de Argentina yo lo veo muy afectado por una situación de precarización económica de todos los medios, Sí. Galopante. Sí. Te quiero decir, no recuerdo ninguna situación de precariedad económica tan enorme como la que hoy sufre el periodismo argentino, y eso se nota, en fin, ustedes lo notan desde los salarios claro. hasta las producciones, etcétera. Dicho esto, el gobierno, además, para colmo, cuando asumió Milei, secó todo el mercado periodístico de publicidad oficial de la Casa Rosada, pero como sabemos la canalizó a través de YPF, Banco Nación, Sí. de empresas y firmas estatales que el gobierno controla, y por eso y por los dineros reservados de la CIDE, tanta influencia hasta ahora en grandes medios de comunicación, con grandes animadores, con grandes audiencias, pero eso es evidente que se está resintiendo, que incluso aquellos que eran más oficialistas, más pegados a Milei, hoy por hoy se permiten algún matiz, alguna crítica, quieren despegarse, dicen conmigo no cuenten, etcétera. Así que me parece que, y además de que también está muy resentida la relación ya no con los periodistas, además un estamento profesional al que agregue constantemente, sino también con los dueños de las empresas, de medios donde trabajan esos periodistas. Entonces, yo no sé si un Johnny Viale, o sea, yo no sé si dada la ruptura que hay con grandes grupos de medios, el gobierno puede sostener una buena interlocución con alguno de sus animadores, porque en definitiva hay una línea editorial y eso se termina imponiendo. Entonces, yo creo que eso hoy al gobierno se le está debilitando un cuadro que parecía bastante armado y que incluso podíamos decir que pescaba en río revuelto, porque tras la crisis económica de los medios, que un poco aturde la reacción del periodismo, el gobierno influía y era la única fuerza que tenía voluntad y recursos para tener una línea consecuente, y esa línea hoy se rompió, o parece que se está rompiendo, mejor dicho, me parece que no es una buena noticia para el gobierno, ¿no? Claro. Martín Becerra, doctor en Ciencia de la Información, profesor investigador del CONICET, te agradecemos muchísimo este contacto con Pasos Perdidos. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Voces en tu radio. En el 102.1 FM La Patria.